Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios. El día de hoy vamos a ver cómo podemos invertir en bienes raíces con menos o un poquito más de 20 pesos mexicanos. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las fibras, que son fideicomisos de infraestructura y bienes raíces. Comenzamos. Pero antes te invito a que te suscribas al canal para tener muy buenos videos sobre educación financiera y finanzas personales que van a llevar tu dinero al siguiente nivel. Vamos a platicar un poco de lo que son las fibras en general. Estos fideicomisos que tienen como función específica realizar inversiones en bolsa de valores. Vamos a platicar cómo nosotros podemos invertir en las fibras con muy poquito dinero, cuáles son los beneficios y cómo empezaron. Creo que la historia es bastante interesante. Todo surge en los años 60, por ahí de la década de 1960, cuando el Congreso de los Estados Unidos autoriza la creación de los REITs, que es Real Estate Investment Trust, en español, fideicomiso de bienes raíces. Este mecanismo permitía a los inversionistas de la Bolsa de los Estados Unidos invertir en bienes raíces a través de instrumentos que están cotizados en la Bolsa de Valores. A partir de que el Congreso en Estados Unidos en 1960 autoriza la creación de las fibras, estas se volvieron realmente populares hasta el día de hoy. Actualmente en Estados Unidos cotizan cerca de unas 225 fibras, o REITs por sus siglas en inglés. Y no fue hasta el año del 2011, un poquito más de 10 años, donde por fin en México llegan las REITs a través del modelo de las fibras, cuyo único objetivo es permitir a esos inversionistas, en el particular en el mercado mexicano, poder acceder a inversiones en bienes raíces con poquito dinero. Invertir en fibras supone también varios estímulos fiscales en los cuales podemos encontrar en la ley del impuesto sobre la renta, específicamente en los artículos 187 y 188, mismos que también hablan de los requisitos para que una empresa pueda convertirse en una fibra, de los cuales te voy a comentar en este momento. El primer requisito para integrar una fibra es que sean al menos 10 inversionistas y que no sean partes relacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no se vale que dentro de una fibra esté el primo, el hermano, la mamá, el papá, la abuela y que se vuelva un solo grupo familiar, sino que realmente busca que se haga una sociedad de más de 10 personas cuyo objetivo es que se invierta en bienes raíces a manera de capital inicial, la cual la misma ley establece que no puede haber un solo socio con más de un 20% de participación en la fibra, cosa que sí puede pasar, por ejemplo, en acciones de empresas regulares, pero en el caso de fibras no se puede. También la ley establece que prácticamente de los activos que tenga la fibra, al menos 70% de todo el total del activo debe estar invertido en bienes raíces para que sea considerada una fibra. También las fibras por ley deben de repartir sus utilidades al menos un 95% a los tenedores de los títulos o certificados de propiedad de la fibra, mismos que nosotros vamos a poder adquirir en bolsa de valores. Lo que les exige es que de la utilidad neta que tenga la fibra, el 95% no sea repartido a través de dividendos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a percibir las rentas de los inmuebles de los cuales nosotros seamos copropietarios, si le queremos llamar así, y por esa razón las fibras pagan un dividendo mucho mayor a las acciones tradicionales. Les voy a mencionar un ejemplo, pero también como recibimos dineros por arrendamiento, nosotros vamos a tener que tributar bajo el régimen de arrendamiento. Pueda que esto te asuste, pero al final del video voy a platicar cómo es que tributan las fibras y qué beneficios tenemos al momento de hacerlo. De igual manera, la ley estipula que las empresas que se dediquen a hacer fibras pueden que ellos mismos construyan los edificios o lo que tengan que construir, o bien que se dediquen a adquirir el inmueble para después rentarlo, porque esa es la principal función de la fibra, rentarlo. De hecho, tienen prohibido, por ejemplo, dedicarse a una comercialización de inmuebles. No es válido que una fibra construya un edificio para venderla después de un año. La ley estipula que para que sea una fibra, todo edificio, toda edificación, cualquier cosa que se dediquen ellos a construir o adquirir para después rentar, por lo menos la sociedad debe tenerla 4 años en arrendamiento. Ya pasados los 4 años, la fibra puede decir: mira, tenemos este edificio de oficinas, no se rentó muy bien, vamos a venderlo. Eso sí es válido, pero el objetivo principal es establecer flujos constantes de renta para que nosotros los inversionistas pues tengamos buenos dividendos al final del día. Actualmente en México existen 15 fibras. Es un número muy alejado de las 220 y tantas fibras que existen en Estados Unidos, pero pues es un gran avance debido al tamaño del mercado bursátil de México. Básicamente en México existen 5 grandes grupos de fibras. El primer grupo de fibras es el de comercial. En pocas palabras es buscar la manera de invertir en
plazas comerciales destinadas al público en general. Por ejemplo, es muy probable que una plaza comercial, no sé, se me viene a la mente, por ejemplo, Parque Delta en la Ciudad de México, pertenece a una fibra. Entonces, al pertenecer a una fibra, pues la renta que le va a dar el cine, la renta que le va a dar el restaurante, la renta que le va a dar cualquier comercio que esté ahí, tú vas a recibir parte de esa renta a través de los dividendos. Por eso es muy importante y por eso también es de alguna manera apasionante hacer estas inversiones en fibras. El segundo gran grupo son las fibras industriales. Aquí entran, por ejemplo, lo que son los parques industriales. Hay fibras que se dedican a adquirir naves industriales para rentarlas en su mayoría a empresas extranjeras y de esta manera pues también generar esas rentas mensuales. El tercer gran grupo de fibras son las fibras de oficinas. En lo particular, este grupo se vio demasiado afectado por el tema de la pandemia. De hecho, por ejemplo, durante la pandemia, la Ciudad de México tuvo una desocupación muy fuerte por el tema de oficinas debido a la incursión del home office, porque pues prácticamente por temas de salud no había de otra. Pero es una manera en la que nosotros podemos invertir en oficinas, ¿no? Hay empresas que rentan varios pisos o incluso edificios enteros y de esta manera pues también garantizamos que nosotros tengamos un flujo constante de dividendos. El cuarto gran grupo son las fibras hoteleras. En este caso, pues su nombre lo menciona, estamos invirtiendo en desarrollos turísticos para nosotros también obtener esos dividendos. Y por último están lo que son las fibras mixtas, cuando hay una combinación o una mezcla de cualquiera de estos grupos previamente mencionados. Incluso, por ejemplo, no es un gran grupo, pero podemos ahí ubicar fibras que se dedican al desarrollo de centros educativos. Entonces, el abanico que tenemos de posibilidades para invertir en fibras realmente es amplio, no tan amplio como el de Estados Unidos, pero ojo, no quiere decir que no podemos invertir también en el mercado de los Estados Unidos. Este video está enfocado en fibras de México, pero voy a hacer un video de REITs en el cual nosotros podemos invertir prácticamente en cualquier fibra que tenga su base en los Estados Unidos, lo cual es una muy buena ventaja. Entonces, ¿qué ventajas tienen las fibras? Bueno, en lo particular son muchas. ¿Por qué? Porque tienen los beneficios de un mercado de valores y también los beneficios del mundo del real estate o de las bienes raíces. El primer gran punto que tenemos que resaltar es la accesibilidad. Tú, abriendo una cuenta de un broker o de un intermediario financiero, de manera muy fácil y sencilla puedes empezar a invertir en este tipo de instrumentos. Como lo mencioné, hay fibras desde 3 pesos, 10 pesos, 20 pesos. Creo que las fibras más caras están en 60 pesos, pero eso es muy poquito dinero. Es mucho menos de lo que te cuesta un café de Starbucks. Creo que están por esos niveles. Y además vas a tener el gran beneficio de los dividendos. Estamos hablando que hay fibras que pagan desde un 6% hasta un 11% en dividendo, lo cual es mucho. Por ejemplo, si comparamos con una empresa como Coca-Cola que te paga de dividendos cerca del 2.5% o incluso un Apple que te paga menos del 1%, estamos hablando de que realmente las fibras tienen una muy buena repartición de dividendos y esto representa más dinero para el inversionista, o sea, nosotros. Recordemos que estos dividendos de las fibras generalmente se pagan cada 3 meses y las tasas de dividendos son anualizadas. ¿Qué quiere decir esto? Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Suponiendo que una fibra vale 100 pesos y su dividendo es del 10%, esto quiere decir que si la fibra te costó 100 pesos a ti cada título, de dividendos te va a dar 10 pesos al año. Pero ahí te va cuál va a ser el tratamiento fiscal. En primer lugar, tú vas a estar recibiendo esos 10 pesos aproximadamente 4 veces al año, cada trimestre. Cada fibra puede tener sus propias reglas y sus propias fechas de pago. Esto tienes que saberlo. Pero de esos 10 pesos se te van a retener 3, que es el 30%. Esto va a ser una retención forzosa que nosotros la vamos a ver en nuestra hoja o en nuestra constancia que nos entregue nuestro broker a fin de año para nosotros poder hacer nuestra declaración anual y ponerlo ahí. Quizá la principal ventaja fiscalmente de las fibras es que estas no generan impuestos por la enajenación de la misma. ¿A qué me refiero? A que si tú, por ejemplo, compras una acción, no sé, Coca-Cola, que suponte que cuesta 100 pesos y con esos 100 pesos la acción sube de valor a 110. Bueno, ahí tienes tú una ganancia de 10 pesos. Sobre esa ganancia que tienes de 10 pesos, tú debes de pagar el 10% de impuestos. Por lo tanto, tu impuesto ahí será de 1 peso. En el caso de una fibra que cueste 100 pesos y al momento de venderla la fibra vale 110 pesos, esos 10 pesos que tienes de remanente prácticamente es una ganancia exenta y esa es completamente para ti. ¿Por qué razón? Porque la fibra tributa bajo el régimen de arrendamiento. Entonces tú lo que tienes que pagar es el 30% de la ganancia que tengas sobre los dividendos. Aquí es la gran diferencia. Por ejemplo, cuando yo invierto
en acciones de empresas y recibo dividendos, la retención va a ser del 10%, mismo como va a ser el impuesto sobre la renta. Pero en el caso de las fibras, ese porcentaje en vez de ser del 10 sube al 30. Entonces, unas por otras. Cuando hablamos nosotros de ganancia de capital o de ganancias en acciones, aquí nosotros no vamos a pagar impuestos, pero cuando hablamos de dividendo hay una retención del 30%. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo voy a recibir dividendos por 10 pesos, únicamente el broker a mí me va a pagar lo que son 7, porque está quitando impuestos. Pero ojo, aquí la gran diferencia es que nosotros, al tributar como arrendamiento y como ya nos retuvieron una parte, podemos meter deducciones personales. Esto te lo voy a dejar aquí un video para que sepas cuáles son las deducciones personales que podamos hacer y poder nosotros pedir una devolución de impuestos, ya sea total o parcial. Eso va a depender de tus otros ingresos, para que pues el porcentaje de retención no sea del 30%, sino mucho menor, y que nos quede más dinero a nosotros los inversionistas. Ahora bien, ¿cómo compro y cómo vendo las fibras? Bueno, esto es muy sencillo y muy fácil, como lo hiciera yo con cualquier otra acción. Es el mismo procedimiento y son los mismos pasos que tengo que seguir si quiero comprar acciones de Coca-Cola, de Amazon, de Starbucks, de lo que yo quiera. Únicamente lo que yo voy a hacer es buscar la fibra en la que yo quiero invertir, evidentemente analizarla previamente, evaluar si es una empresa que tiene una buena posición financiera, si es realmente competitiva, si ha pagado buenos dividendos a lo largo del tiempo, y con eso pues hacer la mejor decisión de inversión posible. Si quieres aprender a comprar estas acciones de poco a poco, te recomiendo que veas este video que te pongo aquí. Es un tutorial para empezar a aprender a invertir en bolsa de valores, sobre todo cómo empezar a manejar lo que son los brokers o intermediarios financieros. De igual manera, un tip que te quiero pasar y que yo utilizo mucho es que me baso en la aplicación de investing.com. En investing.com lo único que hago es que en la barra de búsqueda pongo la palabra fibra y ahí me van a aparecer prácticamente las 15 fibras que existen en la República Mexicana en las cuales nosotros podemos invertir nuestro dinero. Aquí mismo tú puedes revisar cuál es el dividendo que te va a pagar año tras año, y también puedes tomar información financiera que te va a servir a ti para que puedas hacer un análisis y de este modo pues decidir si te conviene o no invertir en esa fibra. Si tienes alguna duda o comentario adicional, por favor no dejes de ponerlo aquí en los comentarios, estoy para ayudarte. De igual manera te invito a que me sigas en mis otras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter. Entonces ahí ponemos cada vez más contenido de inversiones, y pues te quiero agradecer tu tiempo por ver este video y sobre todo por recomendarlo. Te saluda con mucho cariño Luis Mi Negocios. Hasta la próxima.